Un hombre marcado por el peso de su culpa, un mensaje oculto que permaneció en silencio durante décadas, y una familia destinada a cambiar el curso de la historia. La vida de Simeón, el segundo hijo de Jacob, es mucho más que una crónica de rivalidades y traiciones. Es una ventana a los secretos más profundos de una promesa divina que sigue resonando hasta hoy. ¿Qué verdad guardaba en su corazón? ¿Cómo su mensaje oculto conectó a su familia con el destino de una nación? Quédate, porque vamos a desentrañar una historia llena de misterio, redención y propósito eterno, una que te hará replantearte el poder de las acciones, los errores y el perdón. Suscríbete ahora mismo para no perderte más historias como esta y comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que incluso en el dolor, hay un propósito mayor. Comencemos. En el calor del valle de Hebrón, donde el polvo se levantaba con cada soplo de viento y las colinas verdes abrazaban los horizontes, nació Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea. Su llegada al mundo fue recibida con una mezcla de esperanza y tensión, pues cada nacimiento en la casa de Jacob parecía agregar más leña al fuego de las rivalidades internas que ardían en su familia. Simeón, apenas con su primer llanto, ya cargaba sobre sus hombros las expectativas y luchas que sus padres y hermanos arrastraban. Lea, madre dedicada pero profundamente herida, veía en cada hijo una oportunidad de ganarse el amor que Jacob prodigaba a Raquel, su hermana menor y rival. Cuando Simeón llegó, ella lo nombró con un significado cargado de deseo y melancolía, Simeón, que recordaba que Dios había escuchado que era menospreciada. Para Lea, su hijo no era solo un regalo divino, sino un testimonio de su aflicción y una declaración silenciosa de su valía. Simeón creció bajo la sombra de este legado, sintiendo desde temprano que su existencia estaba atada a un propósito más grande que él mismo, aunque éste no siempre fuera claro. Como segundo hijo, no gozaba del primogénito derecho de Rubén, ni de las ventajas de ser el último y más consentido. Su posición era ambigua, suficiente para que se esperara de él fuerza y lealtad, pero no lo bastante especial para atraer la atención plena de su padre. Desde pequeño, Simeón observaba las dinámicas familiares con un silencio pensativo. Notaba cómo Jacob demostraba un afecto desigual hacia sus esposas y sus hijos, y aunque el patriarca intentaba ser justo, su favoritismo hacia Raquel, y más tarde, hacia José, era evidente. Esto alimentaba en Simeón un sentimiento de desconexión. Amaba a su madre profundamente y deseaba protegerla de la indiferencia de Jacob, pero al mismo tiempo anhelaba el reconocimiento de su padre. Conforme crecía, Simeón comenzó a sentir el peso de las expectativas. Jacob, como patriarca de la familia, instruía a sus hijos en los caminos de los patriarcas, hablando de las promesas hechas por Dios a Abraham e Isaac. Cada palabra de esas historias resonaba como una llamada al deber. A menudo, Jacob reunía a sus hijos en torno al fuego para compartir relatos de fe y perseverancia. Sin embargo, Simeón, aunque escuchaba atentamente, no podía evitar preguntarse si algún día tendría un papel destacado en la continuación de esa promesa. Las tensiones dentro del hogar no tardaron en moldear su carácter. Las constantes comparaciones entre hermanos, los comentarios ásperos entre las esposas de Jacob y las inevitables disputas por la atención paternal hacían que Simeón desarrollara una personalidad fuerte, marcada por la lealtad y el orgullo. Sin embargo, en el fondo, había un anhelo insatisfecho, ser visto y valorado no solo por sus actos, sino por quien era. Una noche, mientras Lea observaba las estrellas junto a Simeón, le habló con ternura de su nombre. «Tú eres mi respuesta», le dijo, con una voz cargada de melancolía.
Cuando creas que el mundo no escucha tus palabras, recuerda que Dios siempre lo hace. Él escuchó mi dolor y me dio a ti. Esas palabras, aunque consoladoras, también parecían una carga para el joven Simeón. Lo hacían sentir como si su vida estuviera destinada a cumplir un propósito que aún no podía comprender por completo. Al alcanzar la adolescencia, Simeón comenzó a acompañar a sus hermanos mayores en las tareas del campo, aprendiendo a pastorear y defender los rebaños. Aunque era fuerte y decidido, su relación con Rubén era tensa. Como primogénito, Rubén a menudo tomaba decisiones que no siempre agradaban a Simeón, y esto generaba fricciones entre ellos. Por otro lado, la llegada de nuevos hermanos, especialmente José, incrementaba las rivalidades y avivaba los celos en el corazón de Simeón. Era en medio de estos conflictos que el carácter de Simeón se templaba. Aprendió a mantenerse firme ante la adversidad y a proteger a los suyos, incluso cuando las diferencias amenazaban con dividirlos. Sin embargo, también desarrolló una dureza que a veces lo alejaba emocionalmente de quienes lo rodeaban. En su corazón, crecía una batalla silenciosa, la lucha por encontrar su lugar en un hogar donde el amor parecía repartirse de manera desigual. Simeón, el hijo que debía cumplir expectativas y cargar con la esperanza de una madre rechazada, caminaba por un sendero lleno de dudas y desafíos. La sombra del favoritismo de Jacob hacia otros hijos lo perseguía, pero también lo impulsaba a demostrar su valía. Sin saberlo aún, estos primeros años serían fundamentales para forjar el hombre que enfrentaría decisiones trascendentales en el futuro, decisiones que lo marcarían a él y a toda su familia. El sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas de Hebrón, tiñendo el cielo de tonalidades rojizas y doradas. Era una de esas noches en las que Jacob reunía a sus hijos en torno al fuego, narrando las historias que habían sido transmitidas de generación en generación. Para los hijos de Jacob, estas veladas no eran solo un ritual, sino una conexión viva con el legado que les daba identidad, un vínculo con un pasado lleno de promesas divinas y desafíos incomparables. Simeón se sentó junto a sus hermanos, con las llamas iluminando su rostro serio y pensativo. Rubén, el mayor, ocupaba un lugar destacado cerca de Jacob, mientras José, siempre curioso, se acomodaba más cerca de su padre que el resto. Simeón, en cambio, permanecía un poco apartado, como si la distancia le diera un respiro de las tensiones que a menudo surgían entre los hermanos. Observaba con atención cómo Jacob, envuelto en una túnica gastada pero digna, comenzaba a hablar con una voz que resonaba como un eco del pasado. «Escuchad, hijos míos», dijo Jacob, su tono solemne y cargado de emoción. «Las promesas que Dios hizo a nuestros padres son eternas. A Abraham, nuestro antepasado, le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. A él le prometió esta tierra, la tierra de Canaán, como herencia para su pueblo. Isaac, mi padre, heredó esa misma promesa, y ahora está en nosotros continuarla». Simeón clavó los ojos en el fuego, escuchando cada palabra. Sabía de estas historias, pero cada vez que Jacob las contaba, había un peso renovado en su voz, como si el futuro de la familia dependiera de que cada hijo comprendiera su importancia. Sin embargo, para Simeón, estas palabras también traían consigo un torrente de preguntas. Si la promesa era para todos ellos, ¿cómo encajaba él en ese plan? ¿Podía realmente ser parte de algo tan grandioso, o estaba destinado a ser solo una figura secundaria en el linaje de Jacob? Jacob continuó,
relatando cómo Abraham había salido de su tierra natal en obediencia a la voz de Dios, dejando atrás todo lo conocido. Luego habló de la prueba del sacrificio de Isaac, una demostración de fe que marcaba la relación única de Abraham con el Creador. Cada detalle era narrado con un fervor que hacía que incluso el viento entre las ramas pareciera guardar silencio para escuchar. Pero mientras los demás hermanos parecían fascinados, Simeón sentía una creciente inquietud. Cuando Jacob terminó de hablar, hubo un momento de silencio en el que las chispas del fuego ascendían hacia el cielo como si quisieran unirse a las estrellas. Fue Rubén quien rompió el mutismo con una pregunta sobre cómo ellos, como familia, cumplirían la promesa de poseer la tierra. Jacob respondió con firmeza, asegurando que Dios cumpliría sus planes en su tiempo perfecto. Simeón, sin embargo, no pudo contenerse más. «Padre», dijo, su voz más firme de lo habitual, aunque no carente de respeto. «Si Dios prometió estas cosas a nuestra familia, ¿qué debemos hacer nosotros para ser dignos de ellas? A veces me pregunto si todos somos parte de esa promesa, o si algunos de nosotros estamos destinados a simplemente observar desde las sombras». Jacob lo miró, sorprendido por la franqueza de su hijo. Los otros hermanos intercambiaron miradas, incómodos por el tono que Simeón había empleado, pero Jacob no mostró enojo. En cambio, su expresión reflejaba un entendimiento profundo, como si esas mismas dudas hubieran pasado por su propia mente en otro tiempo. «Hijo mío», comenzó Jacob, con un tono más suave, «Dios no elige a los hombres por su fuerza, ni por su sabiduría, ni por su posición. Lo hace por su misericordia y por los propósitos que Él ha establecido desde antes de los tiempos. Cada uno de ustedes tiene un lugar en este plan, incluso si ese lugar no siempre es claro para ustedes ahora». Aunque las palabras de su padre eran reconfortantes, Simeón no podía evitar sentir una punzada de incertidumbre. En las historias de Abraham e Isaac, cada figura parecía tener un papel definido, un propósito claro que daba sentido a sus vidas. Pero en su propia familia, donde los conflictos y las envidias eran tan comunes como los pastos en las colinas, Simeón no veía cómo podría ser parte de algo tan sagrado. Mientras los otros hermanos comenzaban a dispersarse, Simeón permaneció junto al fuego, sumido en sus pensamientos. Jacob notó su actitud y se acercó, apoyando una mano en el hombro de su hijo. «Simeón», dijo con calma, «tu lugar no será menor por las dudas que tengas ahora. Muchas veces, Dios revela sus planes cuando menos lo esperamos. Sé paciente y mantente fiel. Las promesas no siempre llegan a quienes las esperan con impaciencia, sino a quienes permanecen firmes en medio de la incertidumbre». Aquellas palabras calaron hondo en Simeón, aunque no disiparon por completo sus inquietudes. Sabía que su padre hablaba desde la experiencia, pero para él, la espera era un desafío en sí misma. Esa noche, mientras se acostaba bajo el cielo estrellado, no pudo evitar contemplar las promesas divinas y preguntarse si realmente tendría un papel en su cumplimiento o si quedaría relegado a las sombras de su linaje. Sin saberlo, estas reflexiones lo preparaban para los desafíos que vendrían y para las decisiones que moldearían no solo su vida, sino también el destino de su familia. La vida en los campos de Hebrón avanzaba con una rutina que, aunque aparentemente tranquila, escondía un torbellino de emociones en el interior de la familia de Jacob. Los días comenzaban con el canto de las aves y el suave murmullo del viento entre los olivos, pero las noches, bajo el techo compartido por los hijos de Jacob, estaban cargadas de tensiones que se acumulaban como nubes de tormenta. José, el 11º hijo de Jacob,
Había llegado al mundo como un destello de esperanza para su padre, nacido del vientre de Raquel, la esposa que Jacob amaba más profundamente. Desde el principio, José había sido diferente. Jacob, sin ocultar su favoritismo, lo trataba con un cuidado especial, otorgándole privilegios que sus otros hijos solo podían mirar con resentimiento. Simeón, en particular, sentía el peso de este desequilibrio con una intensidad que lo consumía. El regalo de la túnica de muchos colores marcó un punto de quiebre en la relación entre José y sus hermanos. Para ellos, aquella prenda era más que un simple manto, era un símbolo tangible del amor desigual de Jacob. Simeón observó a José caminar con la túnica ondeando al viento, como si aquel paño de colores proclamara su superioridad. Cada vez que sus ojos se posaban en José, una chispa de amargura se encendía en su pecho. Sin embargo, lo que más irritaba a Simeón no era la túnica, sino la actitud de José. El joven parecía disfrutar de la atención que recibía, y su disposición a compartir los sueños que tenía no hacía más que alimentar el resentimiento. Uno de esos sueños fue la gota que colmó el vaso. Una noche, mientras todos estaban reunidos, José relató con entusiasmo: «He tenido un sueño. Parecía que estábamos atando gavillas en el campo, y mi gavilla se levantaba erguida mientras las de ustedes se inclinaban ante la mía». El silencio cayó sobre el grupo como un manto de hielo. Simeón, incapaz de contenerse, se levantó de golpe. «¿Te burlas de nosotros, José?», dijo con un tono que oscilaba entre el desprecio y la ira. «¿Acaso crees que algún día seremos tus siervos? Eres el menor de los mayores, no tienes derecho a hablarnos así». José, aunque intimidado por la reacción, no se retractó. Con un tono que bordeaba la inocencia y la osadía, replicó: «No es mi culpa lo que sueño. Solo cuento lo que vi». La tensión no se detuvo ahí. José tuvo otro sueño poco después, uno aún más provocador. «Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí», anunció una tarde, mientras los hermanos trabajaban en el campo. Esta vez, incluso Jacob lo reprendió, aunque con menos severidad que sus hijos. «¿Qué significa esto, hijo mío?», preguntó, más intrigado que molesto. «¿Insinúas que tu madre, tus hermanos y yo nos postraremos ante ti?». Simeón, con el rostro endurecido, intercambió miradas con Rubén y Judá. Los hermanos mayores no necesitaban palabras para compartir lo que pensaban. La creciente arrogancia de José no solo era un insulto, sino también una amenaza. Para Simeón, aquel favoritismo de su padre estaba desmoronando lo poco que quedaba de unidad entre ellos. En las noches que siguieron, Simeón lideró conversaciones privadas con sus hermanos, especialmente con los mayores. Se reunían en el campo, lejos de las tiendas de Jacob, y sus voces eran un susurro mezclado con el viento. «No podemos seguir soportando esto», decía Simeón, su voz cargada de frustración. «Cada día que pasa, José se llena de más ilusiones. Cree que está destinado a gobernarnos, pero no tiene derecho. Somos nosotros quienes hemos trabajado en los campos, defendido el rebaño y enfrentado los peligros. ¿Y él? Solo es un niño mimado». Rubén, aunque también resentido, mostraba cautela. «Entiendo lo que dices, Simeón, pero debemos ser cuidadosos. José es nuestro hermano, y cualquier cosa que hagamos tendrá consecuencias». Judá, con su tono más pragmático, intervino: «No podemos ignorarlo, Rubén.
José está creciendo, y si sigue en este camino, pronto pensará que realmente está por encima de nosotros. ¿Qué haremos entonces? Las discusiones continuaron durante días, y cada palabra alimentaba el fuego en el corazón de Simeón. Su resentimiento hacia José no era solo por los sueños o la túnica. Era una combinación de todo lo que representaba: el amor exclusivo de su padre, la indiferencia hacia los esfuerzos de los demás hermanos y la audacia de creer que algún día sería su líder. Aunque Simeón no lo reconocía abiertamente, una parte de él también estaba profundamente herida. Anhelaba el reconocimiento que José recibía tan fácilmente. En el fondo, no solo era odio lo que sentía, sino también un dolor que lo consumía lentamente, un vacío que ningún acto de rebelión parecía llenar. El día en que José sería enviado a buscar a sus hermanos al campo estaba cada vez más cerca, y aunque Simeón no lo sabía aún, ese encuentro cambiaría el destino de la familia para siempre. Pero por ahora, mientras las estrellas brillaban sobre las colinas de Hebrón, el segundo hijo de Jacob permanecía despierto, con el corazón cargado de celos, dolor y una creciente decisión que pronto lo llevaría a tomar acciones que marcarían su vida y la de toda su descendencia. El calor del mediodía en Dotán era implacable. El sol se alzaba imponente sobre las colinas, y los hermanos de José descansaban bajo la sombra de unos árboles, mientras los rebaños pastaban cerca. Había sido un día largo, y la tensión entre ellos seguía latente desde las discusiones recientes sobre los sueños de José. Simeón, como de costumbre, estaba apartado, observando a sus hermanos con el ceño fruncido mientras repasaba los eventos que habían alimentado su resentimiento. Fue entonces cuando lo vieron a lo lejos. La figura de José se distinguía a medida que se acercaba, su túnica de colores ondeando al viento, como si fuera un estandarte de provocación. Los hermanos lo reconocieron de inmediato, y una mezcla de fastidio y desprecio recorrió el grupo. Era evidente que Jacob lo había enviado a buscarlos, una señal más de la preferencia que tenía por él. «Ahí viene el soñador», murmuró uno de ellos con un tono sarcástico, y las miradas se volvieron hacia Simeón, quien era visto como una figura de autoridad entre los hermanos después de Rubén. Simeón no respondió de inmediato, pero su mandíbula se tensó mientras veía a José acercarse con paso confiado, como si no tuviera idea de las emociones que provocaba en ellos. Cuando José llegó, lo saludó con una sonrisa, como si las tensiones de los últimos días no existieran. «Padre me envió para ver cómo estaban y traer noticias de ustedes», dijo, su tono despreocupado. Pero sus palabras, lejos de calmar los ánimos, avivaron el resentimiento acumulado. Fue Simeón quien finalmente rompió el silencio. «¿Y para qué necesitábamos que nos vigilaras? ¿Acaso crees que no somos capaces de hacer nuestro trabajo sin que tú vengas a espiarnos?» Su voz estaba cargada de sarcasmo, y sus ojos ardían con una mezcla de ira y dolor. José retrocedió un paso, sorprendido por la hostilidad de su hermano, pero antes de que pudiera responder, Judá se unió al intercambio. «¿No te cansas de ser el favorito de nuestro padre? Tal vez deberíamos enseñarte una lección sobre cómo funcionan las cosas aquí». Fue entonces cuando la idea surgió entre ellos, como una chispa que encendió un fuego peligroso. Uno de los hermanos sugirió deshacerse de José, y aunque Rubén intentó intervenir, proponiendo que no lo lastimaran gravemente, Simeón tomó la iniciativa. Con una mezcla de resentimiento y determinación, señaló un pozo seco cercano. «Arrojémoslo allí», dijo, su tono frío y calculador. «No tenemos que matarlo.
Dejémoslo allí y veamos si esos sueños suyos lo salvan. Mientras los hermanos discutían, Simeón luchaba internamente. Por un lado, el resentimiento que había acumulado durante años nublaba su juicio, y la idea de humillar a José parecía ofrecerle una oscura satisfacción. Por otro lado, una pequeña voz en su interior le recordaba que José era su hermano, su propia sangre. Pero esa voz era débil frente al peso de la envidia y la herida de sentirse constantemente desplazado. José, confundido y asustado, intentó razonar con ellos, pero sus palabras fueron ignoradas. Simeón, junto con los otros, lo sujetó y lo condujo al pozo. José forcejeó, pidiendo misericordia, pero sus súplicas fueron en vano. Con un último empujón, lo arrojaron al fondo del pozo, donde cayó con un sonido sordo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hermanos se miraron entre sí, algunos con satisfacción y otros con una inquietud que no se atrevieron a expresar. Simeón permaneció cerca del pozo, mirando hacia abajo, donde José, herido pero vivo, los miraba con los ojos llenos de miedo y dolor. Esto es lo que pasa cuando crees que estás por encima de los demás, dijo Simeón, aunque sus palabras no eran tan firmes como quería aparentar. En el fondo, sentía una punzada de culpa, pero la reprimió rápidamente, justificando sus acciones como un acto necesario para restablecer el equilibrio en la familia. Mientras discutían qué hacer con José, un grupo de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte. Judá, siempre pragmático, tuvo una idea que cambiaría el curso de la historia. ¿De qué nos sirve dejarlo en el pozo?, dijo. Vendámoslo a estos mercaderes. Al menos sacaremos algo de provecho de todo esto. Los hermanos estuvieron de acuerdo, y pronto los ismaelitas se acercaron, curiosos por la propuesta. Simeón, aunque aún dividido internamente, tomó un papel activo en la negociación. Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo José era sacado del pozo, su túnica de colores arrancada de sus hombros y sus manos atadas como las de un prisionero. Los mercaderes pagaron el precio acordado y se llevaron a José, que los miraba con lágrimas en los ojos. «Por favor, hermanos, no hagan esto», suplicó, pero sus palabras fueron ignoradas. Simeón evitó su mirada, incapaz de enfrentar el dolor que había causado. En su interior, una batalla entre el resentimiento y el arrepentimiento comenzaba a librarse. Cuando los mercaderes desaparecieron en el horizonte, los hermanos se miraron en silencio, conscientes de que habían cruzado una línea de la que no habría retorno. Simeón, aunque exteriormente sereno, sintió un peso abrumador en su pecho. Había tomado la decisión que lo colocaba como líder en aquella traición, pero también sabía que ese acto marcaría su alma para siempre. La sombra de lo que habían hecho los acompañaría a todos, pero para Simeón, aquel día en Dotán sería el inicio de un conflicto interno que definiría el resto de su vida. Mientras se alejaban del pozo, el eco de las súplicas de José parecía perseguirlo, una prueba silenciosa de que los lazos familiares no podían romperse sin dejar cicatrices profundas. La noche cayó sobre el campamento de Jacob, envolviendo las tiendas en un manto de silencio. El aire frío penetraba los huesos, pero dentro del corazón de Simeón ardía un fuego oscuro, la culpa. Desde la desaparición de José, cada momento parecía arrastrarse con un peso insoportable, un recordatorio constante del acto que habían cometido en Dotán. La túnica de muchos colores, ahora rasgada y manchada con sangre de cabra, se había convertido en el símbolo de su engaño.
Simeón recordó el momento en que regresaron al campamento con esa prenda. Su padre Jacob, al verla, había roto en un grito desgarrador que aún resonaba en los oídos de Simeón. «Una bestia lo ha devorado», había exclamado Jacob, cayendo al suelo mientras lágrimas incontenibles surcaban su rostro. Simeón había permanecido en silencio, con las manos apretadas y los ojos fijos en el suelo. Las palabras de consuelo que intentó pronunciar se quedaron atoradas en su garganta. Había pensado que ver a José desaparecer aliviaría su resentimiento, pero en cambio, solo había abierto una herida que parecía imposible de cerrar. Esa noche, mientras los demás dormían, Simeón se levantó de su lecho y salió de la tienda. La luna iluminaba los campos, proyectando sombras largas y solitarias. Caminó hasta un olivar cercano, buscando un momento de soledad para enfrentar los pensamientos que lo atormentaban. Se sentó en una roca, con los codos apoyados en las rodillas y las manos enterradas en su rostro. No podía ignorar el vacío que la ausencia de José había dejado. Aunque había sido el más vocal en planear su destino, Simeón ahora se daba cuenta de lo que significaba perder a un hermano. Había creído que eliminar a José restauraría el equilibrio en la familia, pero en cambio, había sembrado una semilla de desconfianza y desunión. Cada vez que veía a Rubén evitar su mirada o a Judá actuar con una frialdad inusual, sentía el peso de lo que habían hecho. Pero más que eso, lo que más lo atormentaba era el dolor de Jacob. Ver a su padre caminar cabizbajo, con los hombros hundidos por la pérdida, era una carga que Simeón no podía soportar. Aunque a menudo había sentido resentimiento hacia el favoritismo de Jacob, ahora entendía cuánto significaba José para él. Esa comprensión no solo aumentaba su culpa, sino que también lo llenaba de una desesperada necesidad de hacer algo para reparar el daño, aunque no sabía cómo. Con el paso de los días, Simeón comenzó a evitar hablar de José. Cada vez que sus hermanos mencionaban el tema, se retiraba silenciosamente, incapaz de enfrentar las miradas de los demás. Había algo más, un secreto que lo carcomía por dentro, algo que había estado guardando desde la venta de José. Simeón había notado algo en la mirada de su hermano menor mientras los mercaderes se lo llevaban, algo que parecía un mensaje, una verdad que solo él había percibido. José no había gritado en sus últimos momentos con ellos. Aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, había mirado a Simeón con una expresión que mezclaba dolor y algo más, una extraña confianza. Como si, incluso en medio de la traición, José supiera que su destino no terminaba allí. Simeón no podía explicarlo, pero aquellas últimas palabras de su hermano, un murmullo apenas audible entre sus lágrimas, habían quedado grabadas en su mente. «Volveré», había dicho José. Dos palabras que resonaban en el corazón de Simeón como un eco persistente. A pesar de la dureza de su decisión en Dotán, esas palabras despertaban en él una inquietud que no podía ignorar. ¿Era posible que José tuviera un propósito más grande que ellos no comprendían? ¿Había algo en los sueños de José que no habían querido ver? Esa posibilidad lo atormentaba. No podía compartir este pensamiento con sus hermanos, pues sabía que lo considerarían una señal de debilidad, o peor, una traición a su pacto de silencio. Pero en las noches, cuando todo estaba en calma, Simeón volvía a escuchar la voz de José en su mente, recordándole que su hermano no era un simple soñador, sino alguien destinado a algo más grande. Simeón comenzó a buscar formas de redimirse, aunque de manera sutil. Intentaba cuidar de Jacob más de lo habitual, asegurándose de que comiera y descansara,
aunque su padre parecía hundido en su dolor. También trataba de mantener la unidad entre los hermanos, mediando en discusiones y recordándoles que, a pesar de todo, seguían siendo una familia. Sin embargo, cada gesto de bondad solo parecía subrayar el vacío que sentía por dentro. Había noches en las que Simeón se preguntaba si debía confesarlo todo. Decirle a Jacob la verdad, admitir su papel en la desaparición de José, y enfrentar las consecuencias. Pero el miedo lo detenía. Sabía que una confesión no solo lo condenaría a él, sino que también destrozaría lo poco que quedaba de la relación entre sus hermanos y su padre. Por ahora, debía cargar con su culpa en silencio, buscando redención en los pequeños actos diarios. El mensaje de José, esas 2 palabras susurradas en el momento de la traición, seguía vivo en su mente. Volveré. Aunque no sabía cómo ni cuándo, una parte de Simeón comenzaba a creer que esas palabras se harían realidad. Tal vez, pensó, el destino de José aún no estaba sellado, y su historia no había terminado. Pero por ahora, el peso del arrepentimiento lo seguiría acompañando, como una sombra que nunca desaparecería del todo. El paso de los años trajo consigo un tiempo de abundancia en las tierras de Canaán. Las lluvias llegaron puntuales, los campos florecieron, y el rebaño de Jacob creció hasta convertirse en uno de los más imponentes de la región. En apariencia, todo en la familia de Jacob prosperaba. Los días transcurrían entre el trabajo, las tareas cotidianas y las noches de descanso bajo el cielo estrellado. Pero, bajo la superficie, el eco de lo ocurrido en Dotán seguía resonando. Simeón, en particular, llevaba el peso de ese secreto como una carga que parecía hacerse más pesada con cada estación que pasaba. Aunque había aprendido a mantener una fachada de normalidad, en los momentos de soledad sentía como su conciencia lo atormentaba. Cada vez que veía la tristeza en los ojos de su padre, cada vez que escuchaba a alguno de sus hermanos evitar mencionar el nombre de José, el recuerdo de aquel día volvía con una claridad dolorosa. La tensión entre los hermanos no tardó en emerger. Al principio, todos mantenían una suerte de pacto silencioso, una aceptación tácita de que lo ocurrido no debía ser mencionado. Pero con el tiempo, esta omisión comenzó a agrietar sus relaciones. Rubén, quien había estado ausente cuando José fue vendido, mostraba un carácter más distante, a menudo reprimiendo sus emociones detrás de un liderazgo que parecía más frágil de lo que admitía. Judá, por otro lado, intentaba justificar sus acciones como una decisión pragmática, pero su tono cortante y sus comentarios amargos traicionaban su propia inquietud. Simeón, aunque buscaba mantener la cohesión familiar, no podía evitar chocar con sus hermanos. Había noches en las que las discusiones estallaban por asuntos aparentemente triviales, pero que en realidad eran un reflejo de las tensiones acumuladas. Un comentario casual sobre la carga de trabajo o una mención indirecta a los sueños de José era suficiente para que las palabras hirientes comenzaran a volar. ¿Por qué actúas como si fueras el único que tiene derecho a sentirse culpable?, le dijo una vez Judá en medio de una disputa. Todos llevamos esta carga, Simeón. No eres el único que perdió algo ese día. Simeón no respondió, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Aunque sabía que Judá tenía razón, sentía que su culpa era diferente. Había sido él quien tomó la iniciativa en Dotán, quien había liderado la decisión que cambió el curso de sus vidas. Y ahora, aunque no lo admitiera, también era él quien sentía una creciente desesperación por encontrar algún sentido a lo ocurrido.
La relación con Jacob tampoco era fácil. El patriarca de la familia nunca se recuperó por completo de la pérdida de José. Aunque continuaba cumpliendo con sus deberes, había una tristeza constante en sus ojos, una ausencia en su mirada que Simeón encontraba especialmente difícil de soportar. Cada vez que su padre hablaba de José, aunque fuera de forma indirecta, Simeón sentía una punzada de culpa que lo obligaba a desviar la vista o abandonar la conversación. Para escapar de sus pensamientos, Simeón se sumergía en el trabajo. Era uno de los más dedicados en el cuidado del rebaño y en las tareas del campo, pero incluso en estos momentos de esfuerzo físico, su mente no encontraba descanso. A menudo se encontraba repasando los eventos de Dotán, buscando señales de que las cosas podrían haber sido diferentes. A veces, en los días más oscuros, se preguntaba si José aún estaría vivo, si de alguna manera habría encontrado una forma de sobrevivir a la venta y las duras condiciones que seguramente habría enfrentado. Un día, mientras pastoreaba en una colina cercana, Simeón encontró a Rubén sentado en una roca, mirando hacia el horizonte. Era raro ver a Rubén tan tranquilo, y Simeón decidió acercarse. Durante un rato, ambos permanecieron en silencio, dejando que el viento hablara por ellos. Finalmente, Rubén rompió el mutismo. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no lo hubiéramos hecho?, dijo Rubén, su voz apenas un susurro. Simeón no respondió de inmediato. Las palabras de Rubén reflejaban algo que él mismo se había preguntado innumerables veces. Todos los días, admitió finalmente. Pero preguntarnos eso no cambia nada. Lo hecho está. Rubén lo miró con una mezcla de tristeza y reproche. Eso es lo que me aterra, Simeón. Que hayamos aceptado que esto es nuestro destino. Aquella conversación quedó grabada en la mente de Simeón, pues encapsulaba el conflicto interno que lo perseguía. Aunque sabía que nada podía deshacer lo ocurrido, también sentía que ignorar su culpa solo prolongaba el dolor. Pero, ¿qué podía hacer? Confesar la verdad a Jacob destruiría a su padre y probablemente desintegraría la familia. Permanecer en silencio, en cambio, le garantizaba un sufrimiento continuo, pero al menos mantenía la estabilidad que quedaba. Durante estos años, Simeón también comenzó a reflexionar sobre las palabras que José había dicho antes de ser llevado por los mercaderes. Volveré. Al principio, había descartado estas palabras como una fantasía de su hermano menor, pero ahora, con el paso del tiempo, no podía ignorarlas. Había algo en la convicción con la que José lo había dicho que seguía resonando en su mente. ¿Era posible que esas palabras contuvieran un mensaje más profundo? Un indicio de que el destino de José estaba conectado con algo más grande de lo que él podía comprender. Aunque no compartía estas reflexiones con nadie, Simeón comenzó a guardar este pensamiento en lo más profundo de su corazón, como un secreto que, de alguna manera, le daba esperanza. Tal vez José estaba destinado a algo más, algo que aún no podía entender. Mientras tanto, sin embargo, los años de silencio continuaban, y Simeón seguía cargando con el peso de sus acciones, buscando una redención que parecía estar siempre fuera de su alcance. Los años de abundancia habían llegado a su fin. La sequía, anunciada por cielos implacablemente despejados y campos agrietados, se había extendido con una rapidez devastadora. Lo que comenzó como un verano seco pronto se convirtió en una amenaza para la supervivencia de las familias de Canaán. Jacob, anciano y cargado de preocupaciones,
Veía con impotencia cómo sus reservas disminuían mientras la desesperación crecía entre sus hijos y sus siervos. Una mañana, Jacob reunió a sus hijos mayores en su tienda, el rostro demacrado y la voz cansada. «He oído que hay grano en Egipto», dijo, dejando caer el peso de su esperanza en aquellas palabras. «Vayan allá y compren alimento para que podamos sobrevivir. No podemos quedarnos aquí esperando morir de hambre». Los hermanos intercambiaron miradas silenciosas. Egipto, con su fama de tierra poderosa y distante, les parecía un lugar intimidante, pero sabían que no tenían otra opción. Rubén, siempre el líder cauteloso, asintió primero, y los demás lo siguieron, aunque Simeón sintió una punzada de inquietud al pensar en el viaje. Días después, los hermanos partieron, llevando consigo animales de carga y suficiente plata para adquirir el grano necesario. El trayecto hacia Egipto fue arduo. Las tierras resecas parecían extenderse sin fin, y el calor del desierto probaba su resistencia. Mientras avanzaban, Simeón se mantenía callado, con la mirada fija en el horizonte. Había algo en este viaje que lo inquietaba profundamente, aunque no sabía exactamente qué. Cuando finalmente llegaron a Egipto, quedaron asombrados por la magnitud de lo que vieron. Ciudades fortificadas, templos imponentes y mercados vibrantes se extendían ante ellos, mostrando el poder y la riqueza de aquella tierra. Pero lo que más los impresionó fue el granero real, una estructura colosal custodiada por guardias y rodeada de largas filas de personas que esperaban su turno para obtener alimento. Fue allí donde conocieron al visir, un hombre que emanaba autoridad y cuyos ojos parecían capaces de ver más allá de lo evidente. Los hermanos se arrodillaron ante él, como dictaba la costumbre, y comenzaron a explicar su propósito. Simeón, aunque se inclinó junto a los demás, levantó la vista lo suficiente como para observar al hombre que estaba ante ellos. Había algo en su porte, algo familiar que no podía identificar, pero que le hizo estremecerse. El visir, quien en realidad era José, mantuvo una expresión estoica mientras escuchaba su súplica. Aunque reconoció de inmediato a sus hermanos, no dejó que su rostro traicionara sus emociones. Habló con una voz firme, casi intimidante, interrogándolos sobre su procedencia y su familia. «¿De dónde vienen?», preguntó. «¿Son espías, acaso? ¿Han venido a observar las debilidades de esta tierra?». Las palabras del visir cayeron como un golpe sobre los hermanos. Se miraron entre ellos, alarmados, antes de responder apresuradamente. «No, señor», dijo Rubén, tratando de calmar la situación. «Somos hombres honestos, hijos de un mismo padre, pastores de Canaán. Hemos venido solo para comprar alimento y salvar a nuestras familias». José los observó con detenimiento, su mirada fija en cada uno de ellos. Aunque sus palabras parecían una acusación, en su interior luchaba por contener una avalancha de emociones. Allí estaban, los mismos hombres que lo habían vendido como esclavo años atrás, arrodillados ante él sin saber quién era. Su corazón oscilaba entre el deseo de justicia y el anhelo de perdón. Mientras tanto, Simeón sentía un nudo en el estómago. Había algo en la mirada del visir que lo inquietaba profundamente. Era como si aquel hombre supiera más de lo que decía, como si sus palabras fueran una prueba que ellos no comprendían. Cuando el visir mencionó a su padre y les preguntó si tenían otros hermanos, Simeón sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía saber tanto sobre ellos? Fue entonces cuando el visir impuso una condición que los dejó perplejos.
Si son hombres honestos, tráiganme a su hermano menor para probarlo. Uno de ustedes permanecerá aquí como prenda hasta que regresen. Su tono era frío, casi cruel, y los hermanos no tuvieron más remedio que aceptar. Simeón, al escuchar esta sentencia, sintió una mezcla de emociones. Había algo en el tono del visir que despertaba recuerdos enterrados. Mientras los hermanos discutían quién se quedaría, Simeón dio un paso al frente. «Seré yo», dijo con firmeza, aunque su voz llevaba un rastro de resignación. No podía explicar por qué, pero sentía que debía quedarse, como si aquel acto fuera parte de un propósito mayor. Los guardias lo apartaron del grupo, mientras los demás se preparaban para regresar a Canaán. Antes de partir, Simeón miró al visir una última vez, intentando descifrar el enigma que lo rodeaba. A pesar de las cadenas que ahora pesaban en sus muñecas, no podía ignorar la sensación de que aquel hombre no era un extraño. Había algo en sus ojos, una profundidad que le resultaba inquietantemente conocida. Mientras veía a sus hermanos alejarse, Simeón comenzó a reflexionar. ¿Podría ser posible que el visir supiera más de lo que dejaba entrever? ¿Y por qué él, entre todos, había sentido la necesidad de quedarse? Aunque aún no tenía respuestas, una certeza comenzó a formarse en su corazón. Su viaje a Egipto no había sido un simple destino azaroso. Algo más grande estaba en marcha, algo que aún no comprendía por completo, pero que pronto sería revelado. El eco de los pasos resonaba en el estrecho pasillo de piedra, mientras los guardias conducían a Simeón hacia su celda. A su alrededor, las sombras bailaban con la luz tenue de las antorchas, proyectando formas inquietantes sobre las paredes rugosas. Aunque caminaba con la cabeza erguida y los hombros tensos, su interior estaba lleno de incertidumbre y miedo. Las cadenas en sus muñecas eran un recordatorio frío y tangible de su nueva realidad. Prisionero en Egipto, retenido como garantía de que sus hermanos cumplirían la condición del visir. Cuando finalmente lo dejaron solo en la celda, Simeón se sentó en un rincón, recostando la espalda contra la pared fría y húmeda. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el goteo constante de agua en algún lugar distante. Por primera vez en años, se encontró completamente aislado, sin la presencia de sus hermanos o la carga inmediata de sus responsabilidades. Era solo él, sus pensamientos y el peso de su pasado. En la oscuridad de su confinamiento, los recuerdos comenzaron a brotar, como si el aislamiento hubiera abierto las puertas de su memoria. Vio imágenes de su infancia, los días en los campos de Hebrón, jugando con José mientras ambos eran aún niños. José, con su risa contagiosa y su energía infinita, había sido un hermano con el que Simeón compartió momentos de alegría antes de que la rivalidad y el favoritismo de Jacob erosionaran su relación. Pero esos recuerdos felices se desvanecieron rápidamente, dando paso a imágenes más sombrías. Vio el rostro de José cuando fue arrojado al pozo, sus ojos llenos de miedo y súplica. Recordó el momento en que los mercaderes ismaelitas se llevaron a su hermano, encadenado y llorando. La culpa que había tratado de enterrar durante tantos años ahora se alzaba con fuerza, golpeando su corazón con una intensidad que no podía ignorar. Mientras se sumergía más profundamente en sus pensamientos, Simeón también recordó las palabras de José antes de ser vendido: «Volveré». En aquel momento, esas palabras le habían parecido un simple intento desesperado de consolarse a sí mismo, pero ahora resonaban en su mente de una manera diferente. Había algo en la convicción con la que José las había pronunciado que le daba un nuevo significado.
¿Podría ser que José hubiera entendido algo que ellos no? ¿Había percibido su propio destino de una manera que los demás no podían comprender? Estas reflexiones llevaron a Simeón a considerar un mensaje que había mantenido oculto, incluso de sus propios hermanos. En los días posteriores a la desaparición de José, Jacob le había hablado en privado, una conversación breve pero intensa. Simeón, le había dicho su padre, con los ojos llenos de lágrimas, Dios tiene un propósito para esta familia. No lo entiendo completamente, pero siento que lo que ha sucedido con José no es el final. Hay algo más que aún no podemos ver. Aunque Jacob no sabía la verdad detrás de la desaparición de José, sus palabras habían sembrado una semilla en el corazón de Simeón. Durante años, había llevado consigo esa idea, un mensaje que le recordaba que el destino de su hermano estaba conectado a algo mayor. Ahora, mientras permanecía encerrado en una celda extranjera, esas palabras resonaban con una claridad renovada. ¿Era posible que el visir egipcio, con su misterioso conocimiento sobre ellos, estuviera relacionado con ese propósito? Los días en prisión se convirtieron en semanas, y Simeón comenzó a observar a los guardias, buscando pistas sobre el hombre que lo mantenía cautivo. Aunque la mayoría de los guardias eran reservados, escuchó fragmentos de conversaciones que lo intrigaron. Hablaron de la sabiduría del visir, de su ascendencia extranjera y de cómo había interpretado sueños que salvaron a Egipto de la hambruna. Estas revelaciones despertaron aún más la curiosidad de Simeón y reforzaron su sospecha de que había algo extraordinario en aquel hombre. En la soledad de su celda, Simeón reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Se dio cuenta de que el resentimiento que había sentido hacia José no solo había dañado a su hermano menor, sino que también había envenenado su propio corazón. Había buscado reconocimiento y justicia de maneras equivocadas, y en el proceso, había perdido de vista lo que realmente importaba, la unidad y el amor dentro de su familia. Sin embargo, junto con la culpa, comenzó a surgir en él una chispa de esperanza. Si las palabras de Jacob eran ciertas, si José realmente estaba destinado a algo mayor, entonces tal vez no era demasiado tarde para redimirse. Quizás su tiempo en Egipto no era un castigo, sino una oportunidad para reflexionar y prepararse para lo que vendría. Una tarde, mientras miraba la luz del sol filtrarse por las rendijas de su celda, Simeón tomó una decisión. Cuando sus hermanos regresaran, les hablaría con franqueza. Era hora de enfrentar la verdad, de dejar de huir de los errores del pasado. Pero también era hora de confiar en que, de alguna manera, el propósito de Dios para su familia aún se cumpliría, incluso si él no entendía cómo. Mientras la celda volvía a sumirse en la penumbra, Simeón cerró los ojos y respiró profundamente. En su mente, la voz de José seguía resonando: volveré. Aunque no sabía cómo ni cuándo, comenzó a creer que esas palabras no eran un simple eco del pasado, sino una promesa para el futuro. El día en que los hermanos regresaron a Egipto fue tan claro y abrasador como lo había sido su partida. Simeón, quien llevaba semanas encerrado en la fría celda del granero real, fue sacado de su prisión por los guardias. Las cadenas en sus muñecas habían dejado marcas, pero su semblante estaba sereno. Había tenido tiempo suficiente para reflexionar, aunque su corazón estaba cargado de preguntas y un presentimiento que no podía ignorar. Cuando los guardias lo escoltaron al salón del visir, Simeón vio a sus hermanos esperándolo junto a los sacos de plata y las provisiones que habían traído. Pero esta vez, no estaban solos. Benjamín, el menor,
estaba con ellos, y su presencia llenaba de tensión el ambiente. Simeón sintió un nudo en el estómago. Por años había intentado proteger al más joven de la familia, pero ahora lo veía allí, expuesto a la misma incertidumbre que ellos enfrentaban. José, el visir, permanecía en su lugar elevado, con la misma autoridad imponente que había mostrado antes. Sus ojos pasaron lentamente sobre cada uno de ellos, deteniéndose un instante más en Benjamín. Aunque su rostro no traicionaba sus emociones, en su interior, José estaba profundamente conmovido. Había esperado este momento durante años, y ahora que todos estaban ante él, incluyendo a su hermano más querido, una mezcla de ira, amor y justicia luchaba en su interior. «Han cumplido con mi petición», dijo José, rompiendo el silencio con una voz firme. «Pero ahora quiero ver si son hombres honestos. Cenaremos juntos esta noche, y después decidiré si confío en ustedes». Los hermanos, agotados y tensos, aceptaron sin protestar. Para Simeón, cada momento que pasaba junto al visir aumentaba su inquietud. Había algo en la forma en que este hombre los miraba, especialmente a Benjamín, que le resultaba demasiado familiar. Era como si el visir estuviera observándolos no solo como extranjeros, sino como alguien que los conocía profundamente. Esa noche, durante el banquete, José los sorprendió al sentar a cada uno de los hermanos según el orden de su nacimiento. La exactitud de este gesto los dejó perplejos. Simeón, en particular, no podía quitarse de la mente la creciente sospecha de que el visir sabía algo que ellos no. Además, José dio a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de los demás, lo cual intensificó las preguntas que ardían en la mente de Simeón. Tras la cena, José les hizo una última prueba. Ordenó que llenaran sus sacos con grano, pero también instruyó a sus sirvientes que colocaran su copa personal en el saco de Benjamín. Los hermanos partieron al amanecer, aliviados de haber obtenido el alimento que necesitaban, pero no habían avanzado mucho cuando los guardias del visir los alcanzaron, acusándolos de robo. Cuando encontraron la copa en el saco de Benjamín, el mundo de los hermanos se derrumbó. Regresaron al palacio, angustiados y temerosos de las consecuencias. José los recibió con una expresión severa, fingiendo indignación. «¿Cómo se atreven a robarme después de todo lo que he hecho por ustedes?», dijo, su voz resonando en el salón. «Solo el hombre en cuyo saco se encontró la copa será mi esclavo. Los demás pueden regresar a su hogar». Judá, con el corazón apesadumbrado, se adelantó y habló con valentía. Explicó cómo la pérdida de Benjamín devastaría a su padre, quien ya había sufrido la desaparición de otro hijo amado. Suplicó que lo tomaran a él en lugar de Benjamín, ofreciendo su vida como garantía. Fue en ese momento que José no pudo contenerse más. La mezcla de arrepentimiento, amor y justicia lo inundó. Con lágrimas en los ojos, se levantó y ordenó que todos, excepto sus hermanos, abandonaran la habitación. Cuando la sala quedó en silencio, José, con la voz quebrada, dijo: «Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron a Egipto». La revelación cayó como un rayo. Los hermanos lo miraron, incrédulos, con los rostros pálidos por el impacto de sus palabras. El aire parecía haberse detenido, y por un instante nadie habló. Simeón, quien había sospechado que algo estaba oculto, sintió como el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No podía creer lo que escuchaba. ¿Acaso no ven? «Soy yo, José», continuó, ahora con un tono más suave,
aunque sus ojos aún estaban llenos de lágrimas. Lo que ustedes hicieron, Dios lo usó para bien. Me envió aquí para preservar la vida de muchos, incluso la de ustedes. Los hermanos cayeron de rodillas, abrumados por la culpa y el asombro. Simeón, en particular, sintió un torbellino de emociones. Recordó las palabras de José antes de ser vendido: volveré. Ahora entendía que no eran solo un lamento desesperado, sino una declaración profética que se había cumplido de una manera que ninguno de ellos podía haber imaginado. Pero mientras José hablaba, Simeón enfrentaba un dilema interno. Durante años, había guardado el mensaje de Jacob sobre el propósito divino para la familia. Había temido compartirlo, incluso con sus hermanos, pero ahora que José estaba vivo, ahora que las piezas del plan parecían encajar, se preguntaba si era el momento de revelarlo. Simeón miró a José, quien lo observaba con una mezcla de ternura y firmeza. Las palabras ardían en su garganta, pero no sabía si sería capaz de pronunciarlas. ¿Cómo podría admitir que su silencio había sido parte del sufrimiento de todos? Sin embargo, también comprendió que mantener el mensaje oculto solo perpetuaría el ciclo de secretos y dolor que había destruido a su familia. La revelación de José era solo el comienzo de una redención mayor, y Simeón sabía que pronto tendría que decidir si se uniría a esa restauración siendo completamente honesto. La verdad estaba allí, esperando salir a la luz, y el momento para enfrentarla estaba más cerca que nunca. El silencio que siguió a la revelación de José fue pesado, pero lentamente dio paso a las lágrimas y al abrazo que había tardado años en llegar. Los hermanos, abrumados por la magnitud de lo que acababan de descubrir, comenzaron a derrumbarse uno por uno ante José, pidiendo perdón. Pero José, con una mezcla de compasión y autoridad, los levantó, asegurándoles que lo que ellos habían destinado para mal, Dios lo había usado para bien. Sin embargo, Simeón permanecía un paso atrás, observando la escena con un nudo en el pecho. La confesión de José y su disposición al perdón habían reavivado algo en su interior. El mensaje que había guardado durante tanto tiempo, un secreto que su padre Jacob le había confiado muchos años antes. Ahora que la familia estaba reunida y las piezas del destino parecían encajar, Simeón entendió que ya no podía seguir ocultándolo. Cuando las emociones se calmaron y los hermanos se reunieron alrededor de José para escuchar su plan de traer a Jacob y a toda la familia a Egipto, Simeón alzó la voz, interrumpiendo la conversación. «José», dijo, con un tono grave que llamó la atención de todos. «Hay algo que debes saber, algo que he guardado desde la desaparición de aquel día en Dotán». Los demás hermanos lo miraron con sorpresa y una pizca de nerviosismo. Simeón rara vez hablaba con tanta solemnidad, y todos sabían que lo que estaba a punto de decir tenía un peso especial. José lo observó con atención, como si ya intuyera que lo que estaba por venir sería importante. Simeón tomó aire, sintiendo el peso de los años de silencio apretándole el pecho. Cuando José desapareció y llevamos su túnica a nuestro padre, él me llamó a solas esa misma noche. Yo creí que había descubierto lo que habíamos hecho, pero no fue así. En lugar de reprenderme, me habló de algo más. Dijo que había recibido un sueño, un mensaje que él creía que venía de Dios. ¿Un sueño?, preguntó José, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y expectativa. Simeón asintió. Nuestro padre me dijo que en el sueño vio una rama que brotaba en medio de un campo seco. Esa rama creció y se convirtió en un árbol frondoso, cuyas raíces se extendieron hasta cubrir toda la tierra.
De sus ramas colgaban frutos que alimentaban a multitudes, y su sombra daba refugio a muchos. Luego, me miró y dijo: Simeón, ese árbol está conectado a nuestra familia, pero sus raíces están en algo que aún no podemos ver. Lo que ocurrió con José es parte de ese propósito. Aunque ahora parece que lo hemos perdido, no es el fin de su historia. Dios está haciendo algo más grande de lo que podemos imaginar, y tú debes guardar este mensaje hasta que llegue el momento adecuado. La sala quedó en completo silencio tras las palabras de Simeón. Los hermanos intercambiaron miradas, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Pero José, quien había permanecido en silencio durante el relato, se adelantó lentamente hacia Simeón. Había lágrimas en sus ojos, pero su rostro reflejaba una profunda comprensión. El árbol que nuestro padre vio en su sueño, dijo José, su voz temblando ligeramente, es la obra de Dios en nuestra familia. Ahora entiendo por qué me envió aquí, por qué permitió que todo esto sucediera. No solo para salvar a Egipto de la hambruna, sino para preservar a nuestra familia, para mantener viva la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Simeón, con el corazón latiendo con fuerza, agregó: Nuestro padre me dijo que este árbol se extendería más allá de lo que nosotros podríamos ver. Que su fruto no sería solo para nuestra familia, sino para naciones enteras. Y ahora, al verte aquí, José, entiendo que tú eres la primera rama de ese árbol. Tu sufrimiento y tu fidelidad han comenzado a cumplir ese propósito. José asintió, profundamente conmovido. Pero no soy el único, dijo, mirando a sus hermanos. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en este plan. Incluso los errores que hemos cometido han sido parte de algo mayor, algo que solo Dios puede comprender por completo. Los hermanos, uno por uno, comenzaron a comprender la magnitud de lo que Simeón había compartido. No solo se trataba de redimir sus acciones pasadas, sino de aceptar que eran parte de un plan divino que iba más allá de sus vidas individuales. La profecía que Jacob había compartido con Simeón no era solo un mensaje oculto, era una revelación que conectaba su dolor y su esperanza con las generaciones futuras. Simeón sintió que un peso se levantaba de su corazón al revelar finalmente el mensaje que había guardado durante tanto tiempo. Había vivido años de culpa y silencio, pero ahora veía que incluso su carga tenía un propósito. Mientras miraba a José, Benjamín y los demás, comprendió que la reconciliación no era solo un acto de perdón, sino un paso hacia el cumplimiento de un destino mucho mayor. Esa noche, bajo las estrellas del cielo egipcio, los hermanos se reunieron en una oración como familia por primera vez en años. Simeón, con la mirada fija en el horizonte, no sabía exactamente cómo se desarrollaría el futuro, pero confiaba en que el árbol del sueño de Jacob ya había comenzado a crecer, y sus raíces se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. El viaje de regreso a Canaán fue largo, pero estaba impregnado de una mezcla de alivio y anticipación. Los hermanos, que habían partido hacia Egipto llenos de incertidumbre y miedo, ahora regresaban con una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. José, el hermano que habían perdido y traicionado, seguía vivo, no como esclavo o prisionero, sino como el visir de Egipto, un hombre que gobernaba con sabiduría y poder. A lo largo del camino, el peso de las revelaciones que habían recibido no dejaba de resonar en sus corazones. Simeón, en particular, reflexionaba sobre el próximo paso: revelar a Jacob no solo la verdad sobre José, sino también el mensaje que había guardado durante tanto tiempo.
Aunque sentía alivio al haberlo compartido con sus hermanos, sabía que enfrentar a su padre sería un desafío completamente distinto. ¿Cómo le confesarían lo que habían hecho? ¿Cómo aceptaría Jacob que su sufrimiento había sido parte de un plan divino? Cuando llegaron al campamento, Jacob salió a recibirlos, apoyándose en su bastón y rodeado de los pocos siervos que aún permanecían con él. Sus ojos, apagados por los años y la tristeza, se iluminaron al ver a Benjamín sano y salvo. Pero la alegría de ese momento fue rápidamente reemplazada por la confusión al notar las expresiones solemnes en los rostros de sus hijos mayores. «Padre», dijo Judá, dando un paso al frente. «Hay algo que debemos decirte, algo que no puede esperar». Jacob frunció el ceño, su mirada viajando de un rostro al otro, buscando respuestas. «Hablen de una vez», dijo, su tono impaciente pero teñido de preocupación. Fue Simeón quien dio un paso adelante esta vez, con la cabeza inclinada y las manos cruzadas frente a él en un gesto de humildad. «Padre», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, «tenemos noticias sobre José». El nombre de José parecía suspendido en el aire, y Jacob lo absorbió como si se tratara de un golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz tembló mientras preguntaba, «¿Qué dicen? ¿Han encontrado a mi hijo?» Simeón tragó saliva, sintiendo que su garganta se cerraba. Pero sabía que no podía detenerse. «José está vivo, padre», dijo finalmente, con un tono que mezclaba alegría y culpa. «No solo está vivo, sino que gobierna en Egipto. Es el visir que nos salvó durante la hambruna». Jacob retrocedió un paso, incrédulo. «¿José? ¿Mi hijo José? El mismo que pensé muerto todos estos años». Sus manos temblaban mientras se apoyaba en su bastón. «¿Cómo es posible? ¿Por qué no me dijeron esto antes?» Fue entonces cuando Judá, con el rostro bañado en lágrimas, comenzó a confesar. Relató lo que habían hecho en Dotán, cómo habían arrojado a José al pozo y lo habían vendido como esclavo. Cada palabra caía como una daga en el corazón de Jacob, pero le escuchaba en silencio, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad, dolor y algo más, una chispa de comprensión. Cuando Judá terminó, el silencio reinó en el campamento. Jacob, con los ojos cerrados, se mantuvo inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Los hermanos esperaron, temiendo su reacción. Pero cuando Jacob finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. «Durante años he llorado por José», dijo, levantando la vista hacia el cielo. «Pensé que Dios me había abandonado, que me había arrebatado a mi hijo amado. Pero ahora veo que no fue así. Él estaba cumpliendo su plan, incluso en medio de nuestro dolor y errores». Luego, Jacob se giró hacia Simeón, quien seguía de pie con la cabeza gacha. «Tú sabías algo más, ¿verdad?», preguntó Jacob, con un tono más suave. «Dijiste que tenías un mensaje». Simeón levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Padre, hay algo que no te dije antes. La noche en que José desapareció, me contaste un sueño. Hablaste de un árbol que crecería y daría fruto para alimentar a muchos, cuyas raíces cubrirían toda la tierra. Me pediste que guardara esas palabras hasta que entendiera su significado. Ahora sé que José es parte de ese árbol. Su sufrimiento, su exilio, todo ha sido parte de un plan mayor». Jacob asintió lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y gratitud. «Dios me habló en aquel sueño,
pero no entendí su alcance. Ahora veo que el árbol no solo es José, sino toda nuestra familia. Lo que ocurrió no se puede deshacer, pero ahora podemos unirnos y permitir que nuestras raíces crezcan fuertes para las generaciones venideras. Esa noche, la familia se reunió como hacía mucho tiempo no lo hacía. Jacob, aunque aún procesando todo lo que había aprendido, abrazó a cada uno de sus hijos, incluyendo a Simeón, quien sintió que el perdón de su padre aliviaba años de culpa acumulada. Los hermanos, que habían vivido bajo el peso de secretos y rivalidades, comenzaron a reconciliarse entre ellos. Los recuerdos dolorosos seguían presentes, pero ahora estaban acompañados por una renovada esperanza. Jacob anunció que partirían pronto hacia Egipto para reunirse con José y establecerse en la tierra que Dios les había preparado. «No puedo morir sin ver a mi hijo otra vez», dijo con una sonrisa melancólica, pero llena de determinación. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el campamento, la familia de Jacob volvió a ser lo que una vez había sido. Una unidad, aunque marcada por cicatrices, que ahora miraba hacia el futuro con fe en que sus errores podían convertirse en los cimientos de algo más grande. El viaje hacia Egipto marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la familia de Jacob. Las carretas enviadas por José transportaban no solo a su padre anciano, sino también a todos los miembros del clan, cargadas con sus pertenencias, esperanzas y un destino entrelazado con la providencia divina. Durante el trayecto, el ambiente era una mezcla de expectación y reflexión. Las conversaciones giraban en torno a los recuerdos de José, la magnitud de lo que había ocurrido y las promesas que aún estaban por cumplirse. Simeón, aunque más silencioso que de costumbre, sentía una paz que no había experimentado en años. Había compartido finalmente el mensaje que había guardado tanto tiempo, y ahora entendía que ese sueño de Jacob no solo era una profecía, sino también un llamado a su familia para asumir su papel en el plan de Dios. A medida que se acercaban a Egipto, las palabras de su padre resonaban en su mente: «Somos las raíces de un árbol que crecerá más allá de lo que podemos imaginar». Cuando finalmente llegaron y se encontraron con José, la escena fue una de alegría desbordante. Jacob, al ver a su hijo perdido, lo abrazó con lágrimas en los ojos, murmurando palabras de gratitud a Dios. José, que había esperado este momento durante años, sostuvo a su padre como si temiera que se desvaneciera. Los hermanos observaron la escena con una mezcla de asombro y alivio, sintiendo cómo la reconciliación tomaba forma de manera tangible. Esa noche, después de la comida, Jacob reunió a sus hijos en un círculo alrededor del fuego. Su rostro, aunque marcado por los años y el sufrimiento, irradiaba una paz renovada. «Hijos míos», comenzó, «Dios ha sido fiel. Lo que parecía pérdida y desolación ahora se ha transformado en redención. Pero no debemos olvidar que nuestras vidas están conectadas a un pacto mayor, uno que Dios hizo con nuestro abuelo Abraham y que continúa con nosotros». Los hermanos escuchaban atentamente, pero fue Simeón quien tomó la palabra, su voz cargada de emoción y propósito. «Padre, hermanos, he reflexionado mucho sobre lo que hemos vivido y lo que significa este pacto. Antes pensaba que se trataba solo de tierras y bendiciones materiales, pero ahora entiendo que es algo mucho más profundo. Este pacto no se trata solo de nosotros. Se trata de un propósito que trasciende nuestras vidas, uno que traerá bendición a todas las naciones». Los ojos de Jacob brillaron con orgullo al escuchar a Simeón. «Habla, hijo mío. Dinos lo que has aprendido». Simeón se levantó,
mirando a cada uno de sus hermanos antes de continuar. Cuando éramos jóvenes, pensábamos que nuestra lucha era por el favor de nuestro padre, por quién sería el más importante entre nosotros. Pero ahora veo que esas rivalidades no eran más que un reflejo de nuestra falta de comprensión. Dios no nos eligió por nuestra fuerza o mérito, sino por su gracia, para ser portadores de su promesa. José, a quien traicionamos, fue el primero en mostrarnos lo que significa vivir según ese propósito. Su sufrimiento no fue en vano, porque a través del Dios preservó nuestras vidas. Los demás hermanos inclinaron la cabeza, sintiendo el peso de las palabras de Simeón. Habían sido parte de un error monumental, pero ahora comenzaban a comprender que incluso sus fallos habían sido usados por Dios para un bien mayor. Simeón continuó: el mensaje que nuestro Padre me confió sobre el árbol y sus frutos me ha dado una visión de lo que debemos ser como familia. Nuestras raíces deben estar profundamente ancladas en Dios, y nuestros frutos deben ser justicia, compasión y fidelidad. Cada uno de nosotros tiene un papel en este pacto, no para buscar gloria personal, sino para ser una bendición para otros. Esa noche, mientras las llamas del fuego danzaban bajo el cielo estrellado, Jacob habló por última vez con una voz llena de convicción. Simeón, tus palabras son verdad. Dios ha usado tu vida, incluso tus errores, para enseñarnos una lección que nunca debemos olvidar. José, tú has sido una rama fuerte de este árbol, pero todos ustedes, mis hijos, forman parte de este plan divino. Sean fieles a lo que se les ha encomendado. Cuando Jacob terminó, un silencio reverente cubrió al grupo. Los hermanos, que alguna vez habían estado divididos por el egoísmo y la envidia, ahora se veían a sí mismos como parte de algo mucho más grande. La redención no era solo personal, era colectiva, uniendo sus vidas en una causa común. Con el paso del tiempo, la familia de Jacob se estableció en la tierra de Gosén, prosperando bajo la protección de José y el favor del faraón. Simeón, aunque siempre marcado por su papel en la traición de José, encontró una nueva identidad como portavoz de la reconciliación y la unidad. Con frecuencia recordaba a sus hermanos y a sus hijos las palabras de Jacob y el pacto de Dios, asegurándose de que las futuras generaciones no olvidaran el propósito que los definía. Cuando Jacob murió, fue enterrado en la tierra de Canaán, como había pedido, y sus hijos lo llevaron juntos, simbolizando la unidad que habían recuperado. En ese momento, al mirar hacia el lugar donde descansaba su padre, Simeón comprendió plenamente el significado del mensaje que había guardado durante tanto tiempo. La vida de su familia no era perfecta, pero a través de sus fallos y redenciones, Dios estaba cumpliendo un plan que trascendía su comprensión. Simeón vivió el resto de sus días con una paz que solo el arrepentimiento genuino y la reconciliación pueden traer. Aunque sus errores no podían ser borrados, ahora entendía que incluso en sus peores momentos, Dios había estado obrando. Así, el mensaje oculto se transformó en una verdad viva, un recordatorio constante de que el pacto de Dios no era solo una promesa, sino una invitación a ser parte de una historia eterna. El sol se alzaba lentamente sobre las tierras de Gosén, iluminando los campos fértiles donde la familia de Jacob, ahora convertida en una comunidad numerosa, prosperaba bajo la mano protectora de José. Aunque Jacob había partido hacía años, su legado seguía vivo en sus hijos y nietos, quienes compartían las historias que habían definido sus vidas. Entre esas historias, la voz de Simeón resonaba como un eco constante, un recordatorio de las lecciones aprendidas a través del sufrimiento, la reconciliación y la fe.
La profecía del árbol, revelada por Simeón y confirmada en los días de José, se había convertido en una metáfora viviente para las generaciones que siguieron. Los descendientes de Jacob hablaban de las raíces profundas que habían echado en Egipto, pero también de las ramas que se extenderían más allá de aquella tierra. En las noches tranquilas, junto al fuego, los padres contaban a sus hijos cómo incluso los errores de los patriarcas habían sido usados por Dios para cumplir un propósito mayor. Uno de los nietos de Simeón, un joven pastor de mirada curiosa, solía escuchar con atención cada detalle de estas historias. Un día, mientras observaba las estrellas, preguntó a su padre, ¿por qué Dios eligió a nuestra familia, si cometimos tantos errores? ¿Cómo puede algo bueno salir de cosas malas? Su padre, quien había escuchado directamente las palabras de Simeón en sus últimos días, respondió con serenidad, «Hijo, Dios no elige a las personas por su perfección. Nuestro abuelo Simeón solía decir que las raíces más fuertes son las que enfrentan mayor resistencia en la tierra. Lo importante no es que nunca caigamos, sino que aprendamos a levantarnos y confiemos en el propósito de Dios. Él transforma incluso nuestras fallas en oportunidades para crecer». El mensaje de Simeón también dejó una marca indeleble en el tejido de la nación que surgiría de sus descendientes. A medida que pasaban las generaciones, los israelitas enfrentaron momentos de prueba y dolor, pero siempre volvieron a las palabras de los patriarcas. El árbol de la promesa se convirtió en un símbolo de esperanza en tiempos de esclavitud y oscuridad. Era un recordatorio de que su identidad no se basaba en sus logros individuales, sino en la fidelidad de un Dios que cumplía sus promesas. Cuando finalmente llegó el día en que Dios levantó a Moisés para guiar a Israel fuera de Egipto, las historias de los patriarcas y las palabras de Simeón eran parte del corazón de su identidad. Mientras caminaban por el desierto, las tribus de Simeón y sus hermanos llevaban consigo no solo las posesiones físicas, sino también las lecciones de humildad y redención transmitidas de generación en generación. En el tejido de la historia de Israel, el eco de Simeón continuó resonando. Era un recordatorio de que los errores del pasado no definían a una persona ni a una nación, sino que podían convertirse en las raíces de una transformación más profunda. Su mensaje hablaba de reconciliación, de reconocer los errores y encontrar la redención al abrazar el propósito divino. A medida que los descendientes de Jacob crecieron en número y enfrentaron los desafíos de establecerse en la tierra prometida, las palabras de Simeón sobre el pacto y el árbol se transformaron en himnos y proverbios. Incluso siglos después, los profetas de Israel señalaron el árbol como un símbolo del Mesías venidero, el fruto final de esa promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Así, el legado de Simeón no se desvaneció con su muerte, sino que continuó creciendo, como un árbol que se expande en todas direcciones. Sus palabras, aunque pronunciadas en momentos de arrepentimiento y redención, encontraron eco en los corazones de aquellos que buscaban comprender su papel en el plan eterno de Dios. Su vida, marcada por errores, reconciliación y fe, se convirtió en una historia viva que inspiró a generaciones a mirar más allá de sus fracasos y a abrazar la gracia y el propósito divino. En la vastedad de la historia de Israel, las acciones y palabras de Simeón permanecieron como una raíz invisible pero firme, sosteniendo el árbol que continuaba creciendo. El eco de su mensaje, que comenzó en un pozo seco y una celda oscura, encontró su lugar en el corazón de una nación, recordándole siempre que incluso los más rotos pueden ser parte de algo glorioso cuando confían en las manos del Creador. Así culmina la historia de Simeón, un hombre que, pese a sus errores y cargas,
encontró redención y propósito en el plan divino. Su legado es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza, y que nuestras acciones pueden resonar en las generaciones futuras. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos inspiradores como este. Déjanos tus comentarios sobre qué parte de la historia te impactó más y qué reflexiones te llevas. Además, comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que juntos sigamos explorando estas profundas enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo.